Bueno, justamente esta noche quería escuchar también la voz de alguien que ha participado tan activamente en la política como Julio Bárbaro, no solamente como dirigente peronista, sino como exsecretario de Cultura, si no recuerdo mal, en el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no? No, yo en el de Carlos Menem. Ah, el de Carlos Menem. Y Ajá. yo asumí y fui a ofrecerle la dirección de la Biblioteca Nacional a Adolfo Bioy Casares. Ah, muy bien. Lo cual me dio Que no tenía nada que ver con el peronismo. que era la voluntad de acercar, ¿no? Siempre pensé, Magdalena, que fue triste que no hubiera un encuentro entre Borges y Discépolo, porque eran dos expresiones de nuestra realidad muy profunda. Sí. Y esa grieta no se soldó. Quizás se suelda en el abrazo Perón-Balbín, pero después nosotros es como que heredamos los odios, no los amores, ¿no? Entonces, es como si, siempre digo, como si uno fuera a Estados Unidos y a reencontrarse con el Ku Klux Klan. Ya hay un presidente negro. Los pueblos que evolucionan superan sus conflictos, no se quedan a vivir en ellos. Absolutamente, sí. Pero, por ejemplo, en este caso, algo que hablábamos recién con el presidente de la Academia de la Historia, ¿no es cierto? Estos feriados no se explican demasiado. Sería mucho más inteligente que la juventud tomara contacto con lo que significa la independencia, ¿no? Más allá del feriado o no feriado, que coincido con vos, el tema es que la problemática de lo que recordamos no está en la mesa de la sociedad, no está en los medios, no está. Podríamos decir que esa mirada histórica es casi ausente, no tenemos conciencia de convertir ese pasado en el prólogo de un futuro mejor. Ahora, ¿vos crees que, por ejemplo, los jóvenes tienen conciencia de lo que fue el 17 de octubre del 45? Recordemos, para los que son muy jóvenes o no lo saben, que Perón estaba preso en la isla de Martín García, lo traen al hospital militar, que todavía se conserva la habitación donde él estuvo, e incluso tardó bastante, un par de horas, en ir a la Casa Rosada, ¿no? Lo importante es de ese recuerdo, que es la aparición de la clase baja en la política argentina. Cuando Cipriano Reyes, que era el apoderado, digamos, de los frigoríficos, es el que hace bajar los puentes, ¿no? Hace bajar los puentes, pero básicamente es el de abajo que se siente convocado. Digo, eso es una etapa, es el último pedazo que estaba fuera de la realidad política que se incorpora. Son los cabecitas negras y los hijos de los barcos. Ahora, eso, como toda incorporación de un sector social, es agresivo. A la vuelta de Perón va a venir el golpe del 55. Magdalena, yo siempre insisto en esto, el golpe del 55 no tocó las mejoras del peronismo. En el 66 es quizá donde empieza otro debate. El 66 es Onganía. Es Onganía. Claro. Pero en esos 11 años la integración social no decae. Con Onganía tampoco demasiado. Onganía lo que destruye es la universidad. La noche de los bastones largos destruye la universidad. Y para los jóvenes que quizás, demos un poquito de datos, ¿no? Los jóvenes que quizás no lo saben, la noche de los bastones largos se llevaron detenidos a los profesores de las universidades que no estaban de acuerdo con el régimen militar, ¿no? Nos quedamos sin matemáticos, sin filósofos, sin físicos. Se va la intelectualidad argentina, que había sido... Vos fíjate que cambia en el peronismo. Había puesto un rector lúcido como era Tayana. El golpe de Estado pone a Riciera y Frondizi, que es marxista, pero un lujo. Claro. Y cuando ganamos nosotros, que yo era secretario de la Liga Humanista, ponemos a Julio Olivera, que todavía vive, que es otro lujo. Luego viene la decadencia. Ya no son grandes pensadores, sino operadores de negocios, que esa es otra cosa. Aún en la universidad, y en las universidades nuevas ni hablemos, ¿eh? Por eso es tan interesante, ¿no es cierto?, recurrir a los archivos, sobre todo de imágenes, cuando, por ejemplo, el Día de la Lealtad, el 17 de octubre, como decíamos recién, ¿no es cierto?, Cipriano Reyes hace bajar los puentes, la gente viene caminando a la Plaza de Mayo y, bueno, se produce este fenómeno. Fíjense. Los militares que se oponían a Perón formularon un duro planteo. El 9 de octubre Perón se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. El 13 fue arrestado en su domicilio y llevado a la isla de Martín García, pero el presidente Farrell ordenó, 2 días después, traerlo de vuelta a Buenos Aires para que fuese internado en el hospital militar.
A las 2 de la madrugada del 17 de octubre de 1945, Perón ingresó en el hospital. La jornada iba a dividir en dos la vida argentina, antes y después del 17 de octubre. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. La plaza se fue llenando con esas masas oscuras y olvidadas. Se mojaron, es cierto, los pies en las fuentes del paseo, pero no porque fueran el aluvión zoológico de que habló un político opositor a Perón, sino porque venían a dar testimonio de su presencia y a proclamar que ya no podrían ser excluidos de la vida del país. Pidieron a gritos la presencia de Perón. Finalmente se decidió ir a buscar a Perón al hospital militar. Cuando poco antes de la medianoche, Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. Sí, indudablemente Perón y Alfonsín también, no sé si vos estás de acuerdo, son dos hombres fundamentales en nuestra historia, ¿no? Alfonsín fue muy importante, digamos, lo de Perón, ahí no había colectivos, ¿no? Esa multitud no la llevaban los kirchneristas. No, además decíamos que los tranvías que se ven pasar iban con la gente trepada encima, ¿no? Además, hay una cosa importante, eran obreros, no universitarios, porque después toda la guerrilla, el kirchnerismo, nacieron de la universidad. Esto era de la clase trabajadora, eran los frigoríficos, pero lo de Alfonsín es muy importante, porque la concepción democrática... Yo estaba con Luder, fui diputado por Luder. Y en algún momento, no me olvido nunca, que antes de las elecciones alguien nos dijo, es mucho más peronista Alfonsín que Luder, en el sentido que Alfonsín tenía mejor relación con la gente. Bueno, tenía un contacto muy fuerte con la gente. Muy fuerte. Sí, claro. Y Luder tenía una distancia que era infernal. Un día me pregunta Luder a mí, que estaba al lado de él, me dice, ¿usted cree que tengo que usar guardaespaldas? Le digo, mire, con la distancia que usted pone no es necesario usar otra cosa. Sí, sí, efectivamente. Bueno, y acordate la noche en que Alfonsín cierra la campaña en la avenida 9 de Julio, ¿te acordás? Y que fue una cosa que la tenemos de archivo justamente y que te hace llorar, realmente te hace llorar cuando recita el preámbulo. A ver. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica, que si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Realmente fue muy emocionante aquella noche, ¿no? Y vos me contabas que la habías visto desde el aire, ¿no? Luder íbamos al Chaco y en el avioncito hizo pasar por arriba y miró la multitud y se asustó. Pero es el único presidente rescatable de la vuelta a la democracia.
Vos no podés ni decir que Menem de la Rúa es un buen tipo, ni Néstor no está, pero Cristina... Digo, el único que uno rescata, como... Después hay algo que sí me duele a mí, Magdalena, que es que la renovación peronista, que fue imagen de la coordinadora radical, esa generación muere en esa etapa. O sea, esa generación no es capaz de ser la sucesora de esa democracia, sino que el radicalismo retrocede a De la Rúa y el peronismo retrocede a Menem. ¿Y por qué, vos que tenés tanta experiencia política, por qué sucedió esto? Yo creo que se enamoraron del poder económico por encima del poder político. Y en ese sentido, si en los 70 nos llevó puesto el idealismo, en los 80 el pragmatismo. Que no lo tenía Alfonsín, lo tenía mi generación, que se equivoca 2 veces. Cuando busca el heroísmo en la guerrilla y cuando busca el pragmatismo en los negocios. Y por eso mi generación es un fracaso. Digamos, Scioli y Macri son 2 aficionados, no vienen de la escuela de la política. De esos cuadros que había ahí no quedó ninguno. Claro. No hubo herencia política de lo que fue Raúl Alfonsín, el mejor presidente de la democracia. Sí, sin duda, sin duda. Y claro, también hay que recordar los avatares por los cuales pasó Alfonsín, ¿no? Con amenazas de golpes, ¿cuántos? 3 por lo menos. Golpes militares y bueno, y una situación económica complicada. A él le fue difícil. Nosotros salimos a la calle, yo apoyé el Bigle públicamente en televisión, salimos con Gullo a apoyar contra el golpe. A él le fue difícil. Y en ese sentido, ojo, fue el único candidato. Luder no se hubiera ocupado de los derechos humanos. Hagamos el mea culpa, hagamos autocrítica. El peronismo no se hizo cargo de los derechos humanos, el radicalismo sí. Y en eso hay que asumirlo. ¿Y por qué crees que nos hizo cargo? Porque fíjate vos que cuando se formó, que nos vamos a ocupar de esto dentro de un rato, cuando se formó la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, bueno, los diputados que formaron parte eran radicales, los peronistas no quisieron. Porque históricamente había una fractura entre el peronismo y la guerrilla, que era parte de nuestra generación y de nuestra realidad. Y en eso el radicalismo tuvo una visión más amplia. El peronismo que había quedado era un peronismo de derecha. Era así, era un peronismo conservador. Es verdad. Muy ligado, muchos de ellos sobrevivientes del golpe, porque el resto, los que la habíamos pasado peor, fuimos al exilio. Digo, los que no les había pasado nada, que se habían quedado con el partido. Vítenlo, Víten era un caballero. Pero siempre cuento a Araldo Brito que cuando Vittel fue a Santa Cruz a pedir apoyo a los Kirchner, Néstor le dijo que no lo dejó pisar la unidad básica. Néstor estaba en contra de los derechos humanos, nunca se ocupó cuando era difícil. No, nunca se ocupó y además después, bueno, él y Cristina tomaron la causa como si hubieran sido grandes luchadores. Yo no los recuerdo en ningún acto. Nadie los recuerda. No. El Rafa Flores, que firmó todos los habeas corpus, recuerda que ni Néstor ni Cristina, abogados exitosos, firmaron ninguno. Y no se ocuparon nunca de los derechos humanos. Nunca. Y esa es la historia. Ahora, después sí se ocuparon para usarlos y mancillarlos. Porque los derechos humanos, cuando asumen los Kirchner, eran una virtud de los argentinos. Cuando se van los Kirchner, es un hecho discutible de la realidad. Bueno, Julio Bárbaro, muchas gracias por bueno, no solamente tocar estos temas que nos llenan el corazón, sino también por decir la verdad. Es cierto todo lo que has estado comentando, incluso de pronto algún correligionario tuyo te lo puede reprochar, ¿no? Pero ya el reproche, la historia es la que sirve. Después, los reproches son de los obsecuentes, y los obsecuentes no son los que hacen la historia, son los que aplauden. Es otra cosa. Exactamente. Gracias otra vez, Julio Bárbaro.